llegaba al infierno, sin camisa llegaba al infierno, y dos demonios me esperaban y me fueron a recibir. Entonces, pues, yo llegué a ese lugar, había un túnel inmenso, una puerta grande, y del túnel salió una voz ultratumba, y me dijo: si sigues así como estás, a este lugar vienes a parar. Entonces yo me asusté feo y me dijo esa voz: hoy hay una campaña, ve y vuélvete en esa campaña, porque si tú no te vuelves, a este lugar vienes a parar. Me dijo la voz del diablo, porque era una voz ultratumba. Y vino la voz audible de Dios y me dijo: el día que te quieras apartar, te corto a uno de tus hijos. Te dijo Dios. Sí. Te dijo: el día que te apartes, sí, que dejes el pastorado, voy a cortar uno de tus a hijos. uno de tus hijos. Entonces yo le digo a mi esposa: no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada, y aquí me quedo en la casa. Ay, Dios mío. Después de esa palabra. Después de esa palabra. Cuando los doctores me llaman, me dice: su hijo tiene un infarto, le dio un paro cardíaco, su hijo tiene 45 minutos de vida. Casualmente le dije: Señor, gracias. Le di un beso a mi hijo en la boca y es lo que yo me aparto. Santo. Y ya mi hijo se fue. Wow. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera que especial desde República de Ecuador. Amén. Estamos aquí en un lugar muy especial, en un lugar donde se mueve el Espíritu Santo, se siente la gracia del Eterno. Hoy nos encontramos con un amigo, con un pastor, con un líder, con un hombre de Dios a quien nosotros agradecemos porque siempre nos ha recibido en su ministerio. Pastor Rolando Figueroa, con Dios y con nosotros. Un aplauso, señor, un aplauso. Dios te bendiga, pues, mi amado hermano Diomedes Blanco. Pues, esa es tu cámara ahí. Es un gusto de tenerte una vez más aquí, pues, en nuestro territorio, como es Ecuador. Ya hace 2 años que no nos vemos, pero sí, te seguimos por las redes sociales, por tu canal de YouTube, y nos sentimos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Y todo al tiempo de Dios. Amén. Al tiempo de Dios perfecto, nada es casualidad, todo es el tiempo de Dios, y estoy agradecido de estar aquí con ustedes. Amén. Si no te has suscrito a esta plataforma, corriendo, suscríbete abajo, Evangelista Diomedes Blanco, dale me gusta al video y compártelo con alguien más, porque alguien más puede ser bendecido. Pastor Rolando, me ha llamado mucho la atención desde la primera vez que te conocí, el crecimiento en tu ministerio. Yo he visto personas que tienen 20, 30 años en el llamado y no avanzan. Están en el mismo lugar, con 5 miembros, con 20 miembros, y Dios lo llamó. Sin embargo, tú nunca te has catalogado como un apóstol, pero las obras que se reflejan en tu ministerio, en tu llamado, son las de un apóstol. Porque tú comenzaste en un ambiente donde nadie creía en ti, y hoy hay iglesias esparcidas por doquier, por todo este territorio. Muchísimas iglesias que el Señor te ha puesto a levantar. ¿Cómo inicia eso? Y antes de hablar de tu ministerio, cuéntame, ¿quién era Rolando antes de conocer a Cristo? Pues bien, pues desde antes que Dios me haga el llamado, porque siempre yo he dicho, todo el mundo es pastor. Todo el mundo dice: yo soy pastor, estudiamos muy bien. Yo sé que el estudio es muy bueno, pero yo he pensado y he analizado que el pastorado es un llamado especial de Dios. Pues bien, yo antes de ser evangélico, antes de ser cristiano, yo odiaba el evangelio. ¿Odiaba el evangelio? Lo odiaba el evangelio porque siempre, hasta el momento o hasta la actualidad, la gente busca la excusa de criticar, de hablar de los cristianos. Y yo odiaba el evangelio porque la verdad muchos malos testimonios, como hasta la actualidad. Pero malos testimonios, como usted veía cristianos que se llamaban ser cristianos, pero no tenían un comportamiento de cristiano. Exacto. Entonces, pero yo me doy cuenta que esas son excusas que a veces las personas ponemos para no llegar a los caminos de Dios. Y yo me he dado cuenta en la actualidad que Dios me ha llamado como pastor, que el evangelio no es falso. Nosotros los que llevamos el evangelio a veces somos los que dañamos los malos testimonios. Y a veces nosotros como cristianos dañamos
lo que es el Evangelio. Y siempre yo digo que el Evangelio no es falso, el Evangelio es real. Es real. El Evangelio es buenas nuevas. Es poder. El Evangelio es poder. Nosotros somos los que dañamos el Evangelio. Entonces transcurrió el tiempo, antes de ser cristiano, vuelvo hacia atrás, yo sufría de una enfermedad incurable. Yo caía pues con ataques y botaba espuma por donde quiera, caía. Botaba espuma Sí, cuando caía. caía enfermo y mi madre me llevaban a brujos, me llevaban a psicólogos, a doctores. O sea, la situación que usted estaba viviendo era fuerte. Era muy Porque fuerte. si ya su madre, llegó a la situación de acudir a un brujo, era porque la cosa estaba fuera de control. Estaba fuera de control. Incluso el mismo doctor le dijo a mi mamá que yo ya no tenía esperanza, me daban un mes de vida. Entonces el doctor le dijo a mi mamá, yo escuché que le dijo, puede que sea brujería lo que su hijo tenga. Porque ¿El mismo doctor? El mismo doctor le dijo. Entonces yo he recorrido a curanderos e incluso mi padre, cuando yo tenía la edad de 13 años, el brujo pues le mandó a hacer a mi padre un secreto de que yo me ponga en el segundo escalón de la casa y mi padre todas las madrugadas, 5:30, mi padre me orinaba con el orine fermentado en la cornea de la cabeza para que el mal salga de mí. Santo, aguanta. He tomado sangre de animales. Esto es fuerte. Ay, ay, ay. He tomado sangre de animales, de garrapateros. Me han pasado cuineros por el cuerpo para que... ¿Qué es cuinero? El secreto es que busquen un cuy negro para que el mal salga por el medio de los intestinos del cuy, que salga la... El cuy es lo que parece la rata. Como ¿no? rata, sí, como rata. Ok, sí. Entonces el curandero mandó a buscar un cuy negro para que ese cuy me lo pasen por el cuerpo y por medio de ese cuy salía la enfermedad. Pero nunca fue así. Yo cada vez me empeoraba, cada vez caía con ataque, con convulsión. Incluso me acuerdo que éramos 2 personas, yo y una niña. Los 2 caíamos con la misma enfermedad y a las dos personas, a mí y a la niña, nos llevaban al mismo curandero, al mismo brujo y cosas que nosotros cada día nos empeorábamos. Hasta que un día, pues, mi madre cansada, mi madre lloraba, me llevaban a la iglesia católica, oraban a los muchos santos. Yo un día le dije, Señor, mejor Aquí hay santos también. a las vírgenes del Perpetuo Socorro, a Jesús de Gran Poder, tantos. La gente de RD, los de República Dominicana, que a veces critican el contenido y dicen, ustedes siempre estaban hablando de cosas raras. No estamos en RD, estamos aquí en República de Ecuador. Y estamos viendo cómo los espíritus en cierto ámbito han estado azotando y oprimiendo las armas. Y como evidencia y prueba tenemos un pastor ecuatoriano, no dominicano, que está testificando quién era, lo que le aconteció a él antes de conocer a Jesús. Continúen. Entonces no voy a curar, ni por más que me llevaban a la iglesia católica, a los brujos, a los doctores, ya los doctores me dieron un mes de vida. Porque la enfermedad me cogía un calambre de aquí a acá y el cuerpo se me quedaba paralizado. Y la enfermedad subía y me quedaba tieso. Entonces el doctor dijo, esa enfermedad llega al corazón y de ahí el corazón queda paralizado y su hijo se muere. Le damos un mes de vida. Pero yo en silencio, yo estaba inmóvil como un vegetal porque la misma enfermedad me dejaba inmóvil. No podía levantarme, no podía estudiar. Hasta que un día llegaron unos evangélicos, como nunca. Llegaron a tocar la puerta y a invitar a mis padres a que vayan al culto, que iba a haber un culto de sanidad un día sábado, como nunca. Entonces mi padre, pues, le rogó al hermano que está bien, que gracias por la invitación. Y que mi padre le dijo a un hermano llamado Sixto Díaz, le dijo, si ustedes sanan a mi hijo, yo les regalo 7 millones de sucre en aquel tiempo. Porque justamente mi papá había vendido un pedazo de tierra y tenía dinero, entonces me dijo, yo le regalo. Entonces el hermano lo que le supo decir, usted páguele a Dios, no a nosotros, porque quien hace la obra es Dios. Y me fui ese día a la iglesia, tenía casi como 13 años, llegué ahí, llegué sin saber qué hacer. El pastor me dijo, bueno, ore, y yo no sabía lo que era orar. Y yo le digo, ¿qué es orar? Me dice, hable con Dios, pues pídale por las guerras, por su salud. Y bueno, hice eso, me arrodillé. Y al pasar los minutos, el pastor llama para orar. Justamente de un día sábado, y ese día sábado me tocaba de dar la convulsión, porque a mí cada semana me daba convulsión. Y el pastor oró por mí, me ungió con aceite, y hasta el día de hoy pues me ha vuelto esa convulsión. Cuando los doctores y los brujos me daban un mes de vida, porque el brujo lo que supo decirme que por hacerle brujería a mi padre,
me la hicieron a mí y esa brujería la botaron al río. Y mientras no la encuentren en el río, yo no podía ser curado. Santo. Entonces el brujo se dio por vencido. El mismo brujo. Sí, él dijo, la brujería, por hacérsela a su papá, se la hicieron a usted, pero esa brujería se la botaron al río y mientras no la encontremos, usted no va a ser sano. Ay, ya, 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 ya. Entonces el brujo me desahució. El doctor dijo lo mismo, usted daño ha de tener porque ya le hemos dado tantos medicamentos y hemos visto que no hay mejoría en su vida. Quizás le han hecho brujería. Entonces el brujo con los doctores se dieron por vencidos y me dieron un mes de vida. A lo mismo le dijeron también a la chica. La chica murió como a los 3 meses, botando espuma y le murió por la boca. Una chica que tenía la misma enfermedad que yo. Ella murió botando espuma y le murió por la boca. Ay, Dios mío. Entonces ahí me di cuenta de que Dios existe. Entonces ahí comencé yo a ir a la iglesia, era niño. El que odiaba el evangelio. El que odiaba el evangelio, sí. Comencé a ir a la escuela dominical, pasó el tiempo y me aparté. Me aparté, como a los 2 años me aparté y seguí mi vida mundana. Me gustaba la música, me gustaba cantar. Y al pasar el tiempo, a los 17 años, vinieron una banda de como 15 de sicarios. Yo andaba con un amigo. Y vienen, lo matan a mi amigo, le descargan una mover en el pecho. Wow. Y el mismo que mata a mi amigo me la puso también aquí en el pecho. Y detona la pistola o la carabina, sale el gatillo y no el tiro. Dios mío. Y al ver que no me hace nada, me dice, Zapa, te vamos a matar, porque yo lo vi. O sea, le apuntó con... Me la puso aquí. Y apretó el gatillo. Apretó el gatillo, sonó el gatillo, pero nunca salió el tiro. Y yo dije en mi mente, wow, yo soy chévere. O sea, eso fue mi ignorancia que yo dije. O sea, que tú tienes suerte. Sí, yo tengo suerte. Y al ver que yo quise correr, vi atrás en el balde había una mini Uzi, cosa que me la descargó, sonaba el tiro, pero por ráfaga. Y yo sentía que el cuerpo era como que me chipeaban piedras en el cuerpo, piedras. Y yo quise correr, pero algo me paralizó. Ya, entonces ellos me decían, síguelo, mátalo, me apuntaban, pero ellos como que vieron a alguien atrás mío, que ellos, después que me apuntaron, ellos como que vieron a alguien, se asustaron, no, vámonos, y se fueron. A lo que yo vuelvo al sitio donde estaba mi amigo ya estaba ya agonizando. Entonces yo dije, wow, Dios existe, yo soy chévere, pero qué casualidad que Dios me tenía reservado para hoy en día llevar su palabra. Santo. Pasó el tiempo. Tenía 17 años, comencé a trabajar en un burdel de salonero, comencé a trabajar de mesero y me infecto con VIH. Me infecto con VIH pues, en un burdel, pues, porque yo era salonero, ¿no? Y andaba por ahí traveseando y me infecto. Y ahí es cuando yo vine a hacer un pacto con Dios. Y yo le dije, Señor, si tú eres el verdadero Dios de los evangélicos, quiero que tú me sanes. Y si tú me sanas, yo te sirvo para siempre. Hice un pacto con Dios, pues, y de ahí para acá, Dios me sanó del VIH. O sea, Rolando, aparte de la cuestión de brujería que estaba infectado por el VIH. El diablo siempre me ha querido matar desde niño. Y el Señor lo sanó del SIDA. Sí, ahí yo vine a invocar al Dios de los hermanos locos. Ahí yo vine a invocar el verdaderamente... Del Dios a quien sí, te odiaba. Le dije, Dios, si realmente tú eres el Dios de los evangélicos, sáname del SIDA y yo te sirvo para siempre. Santo. Y vino Dios, me sanó. No basta eso, tenía 18 años, no basta eso. Ya tenía compromiso, Dios me sanó del SIDA. Seguía, me aparté de la iglesia. Pasó el tiempo, tenía que ir a cantar a Cuenca, tenía un contrato en Cuenca, yo cantaba más antes. Cuando yo veo... ¿Se eran artistas? Sí, veo yo pues unos hermanos que estaban tocando unas alabanzas. Y mis palabras fueron, voy a ver cómo cantan estos hermanos diablos. Esa era mi palabra, porque yo los odiaba. Dios a mío. pesar de que Dios me hacía el milagro, yo los odiaba. Dios mío, Padre. Entonces, había una alabanza que nunca me olvido. Ellos cantaban cuando la guerra se apodere de la paz y se introduce una gran guerra mundial. Ya los proyectiles, dicen, nunca se apagarán porque a los cristianos se les vienen a llevar. Granizo y fuego caerá. Yo dije, granizo y fuego. Y ahí comenzó el Espíritu Santo de Dios. Yo digo que es el Espíritu de Dios a entrar en mi vida. Y comencé a temblar en la calle. Quise abstenerme porque me daba vergüenza
quise obtenerme y algo se metió en mi cuerpo y comencé a temblar, a temblar, a temblar, a temblar. Y algo en mi vida me dijo, yo soy quien te llamó, yo soy quien te salvó de esto, soy quien te salvó de esto. Y de ahí yo miré a los cielos y le dije, Señor, eres tú. Y si eres tú, Señor, llévame a un lugar donde te adoren en espíritu y en verdad. Ahí sí yo ya realmente me sentía ya derrotado por mí mismo. Entonces le dije, Señor, llévame donde te adoren en espíritu y en verdad. Y vino algo, como que algo me cogió atrás y me llevó a una iglesia. Eran las 5:45, no me olvido la hora. Y la iglesia estaba abierta de par en par. Gloria. Cuando las iglesias aquí en Ecuador se abren a las 6:30, a las 7, pero ya era 5:45, ya estaba la iglesia abierta en par y había un solo varón que hoy es pastor. Él se llama Orlando Yavaca. Él estaba ahí. Y yo a él solamente pregunté por mi hermano, porque mi hermano en aquel tiempo también asistía a esa iglesia. Me dijo, vine a las 7, vine al culto. Yo le digo, hoy hay culto, sí, pero yo hablaba con un nudo aquí en la garganta. Cuando yo sentí que ya no podía más, yo caí postrado en el altar. No había nadie, no había ni un pastor. Solamente había un hermano que estaba en ayuno ese día. El pastor, ahorita es pastor Orlando Yavaca, estaba en ayuno. Entonces, alguien me dobló la rodilla y yo caí de rodillas en el altar. Y ahí yo recuerdo que me salían bolas por las orejas, bolas por la boca. Yo gritaba fuerte, desgarrador. Era algo que salía de mi cuerpo, algo que no era normal, salía de mi vida. Salía. A lo que yo ya salió esa cosa de mi vida, yo abro los ojos y sentí que yo estaba en otro mundo, que ya no era yo el mismo de antes. Me sentía libre. Santo. Entonces yo me levanté y le dije al varón que ahorita es pastor, le digo, hoy día vengo al culto porque sentí que Dios me llamó. Y yo cojo mi bicicleta y llego a la casa, llego más o menos a unos 10 minutos de camino en bicicleta y llego gritando a mi casa donde yo vivía. Le digo a mi esposa, Lynn, ¿qué te pasa? Mi esposa asustada. Digo, Dios me llamó. ¿Qué? Dios me llamó, Dios me llamó. ¿Por qué? Si tú odias, Dios me llamó. Le digo, vámonos al culto que Dios me llamó. Porque después que ella sabía que yo odiaba el evangelio, ahí yo le expliqué cómo Dios me llamó. Gloria a Dios. Dios me llamó audiblemente. Dios me sanó del SIDA, me libró de la muerte. Y hasta el día de hoy tengo mucho testimonio. He escuchado la voz audible de Dios. Y pasó el tiempo, Dios me hizo el llamado, pues me congregué a la iglesia. Cuando Dios me llamó al pastorado, casi como a los 15, 16 años me llamó al pastorado. Yo quise vuelta a apartarme del evangelio. ¿Qué edad tenías cuando Dios lo llamó? Yo tenía, cuando Dios me hizo el llamado, yo ya tenía ya 18 años. 18 años. Pero Dios me había llamado desde niño mismo, pero yo no entendía. Entonces, pues, pasó el tiempo, yo ya era encargado de una obra, mi pastor Tomás Vélez, pues, un buen siervo de Dios, lo bendigo. Siempre, pues, él me dejó encargado, donde ahorita es la central, el recinto Estrella 2. Él nos dejó encargado, pero la gente no creía que yo era pastor. No, tú eres un loco, eres emocionista. Pero en mí yo sabía que Dios me había llamado. Santo. Como pastor o no como pastor, pero yo sabía que Dios me había llamado. Amén. Sabía que quien me libró del SIDA era Dios, sabía que quien me libró de la muerte era Dios. Sabía que quien me libró de todo era Dios. A mí no me interesaba lo que la gente diga, si era o no era pastor, pero yo sé que Dios me llamó. Amén. Ya entonces, pues, pasó el tiempo. Mi pastor me dejó de encargado de una obra ahí, pues comenzamos a predicar el evangelio, pero muchos cristianos no creían en mí. A veces digo que a veces el mismo pueblo de Dios te pone en contra o te pone de pie para que te caiga. Pero cuando tú eres llamado de Dios, Dios siempre te agarra. Aunque te metan el pie, Él siempre te agarra, porque Dios a sus escogidos, Él no los afloja. Así es. Entonces, pues, y me dejé llevar. Yo un día le dije a mi esposa, yo ya no aguanto mucho, ya la verdad no quiero saber. Comencé a enfriarme como toda persona, y quise apartarme de Dios. Y vino la voz audible de Dios y me dijo, el día que te quieras apartar, te corto a uno de tus hijos. Te dijo Dios. Sí. Y yo dije, bueno, Dios, pero si Dios es misericordioso, Dios es bueno. Te dijo, el día que te apartes, sí, que deje el pastorado. Voy a cortar uno de tus hijos. A uno de tus hijos. Yo dije, pero si Dios es bueno. En mi mente Dios me sanó del SIDA, me sanó del sicariato, de la enfermedad. Quizás, bueno, quizás son mis pensamientos, porque Dios, dice la Biblia, dice Job, que Dios tiene muchas formas de hablar. Quizás, bueno, son mis pensamientos, dije entre mí. Pero Dios también me había hablado por medio de otro varón, de un profeta. Pero dije, bueno, si Dios es bueno. Entonces yo le digo a mi esposa, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada. Y aquí me quedo en la casa. Ay, Dios mío. Después de esa palabra. Después de esa palabra. Yo dije, bueno, Dios es bueno.
A los 3 meses yo tuve un hijo aparte, antes de ser evangélico yo tuve un hijo aparte, pues mayor. Ajá. Él tenía, en aquel tiempo tenía 16 años, él vino de visita a mi casa, vino de visita, tuvo unos meses ahí. Y él viene, se accidenta en una moto. Se accidenta en una moto y queda gravemente herido. Y tuvo 54 días en terapia intensiva. Ya. Y de ahí pues vino pues unos siervos de Colombia. Él se levantó, le hicieron una oración de fe. Y a los 55 días saliendo ya de terapia intensiva, salió ya a rehabilitación, lo que es ya pues no. Ya a recuperarse. Dios esperó que acepte a Cristo y Dios lo cortó. Se lo llevó el Señor. Se lo llevó. Cumpliendo su palabra. Cumpliendo. O sea, con Dios no se juega. No, con Dios no se juega. Ay, Entonces ahí yo seguía, digo, Señor, pero si tú me llamaste, yo realmente soy tu siervo, tú me llamaste, Dios. A pesar de lo que la gente me decía, a ese mismo pueblo, pero digo, Señor, tú me llamaste, pero ¿por qué sigo rebelde? Entonces es algo duro. Wow. Digo siempre, el pueblo de Israel veía la maravilla de Dios, veía el maná del cielo, veía los alimentos que Dios le enviaba, y aún el pueblo de Dios se rebelizaba con Dios. Y así somos los cristianos. Está fuerte esto. Entonces, pues, cuando los doctores me llaman, me dice su hijo tiene un infarto, le dio un paro cardíaco, su hijo tiene 45 minutos de vida. Calculaban los doctores, venga para que se despide de su hijo. Todos estaban en la casa, yo solo con mi hijo estábamos en la clínica. Entonces yo con mi hijo, yo me acordé pues del llamado de Dios y me acordé de la palabra que Dios dijo que me iba a cortar. Le dije, yo solamente le dije, Señor, gracias porque tú me has llamado. A pesar de las críticas, tú me has llamado, Señor, gracias. Y yo le dije, Señor, perdóname, le pedí perdón a Dios. Y a mi hijo le dije, mi hijo, claramente le dije, mi hijo, sigue adelante que más atrás voy yo. Santo. Le di un beso a mi hijo en la boca y es lo que yo me aparto. Santo. Y ya mi hijo se fue. Wow. Fuerte, Dios mío. Y eso yo le dije, más gracias a Dios, gracias porque tú me llamaste. Y ahí yo vine a entender que el llamado a Dios no es fácil. Santo. Todo el mundo dice, yo soy pastor, pero no hay una señal. El pastor verdadero, el llamado por Dios, tiene que sufrir. Uh-huh. Y así, y perdí a mi hijo y ahí he tenido batallas, luchas, y sigo teniendo luchas. Santo. Fuerte lo que es un verdadero ministerio. Cuando Dios te llama. Y ahí yo vine a entender que con Dios no se juega. Pero a veces digo, somos tan rebeldes a veces con Dios que a pesar de las maravillas, los milagros que Dios hace, porque cada día los milagros es que Dios cada día nos da un día más de vida. Claro. A nuestros hijos. Y seguía yo, y aparte yo también tengo otro hijo también que nació desde el nacimiento, nació anormal, ¿no? Nació anormal. Dios siempre me ha puesto cargas como para que no me aparte. Porque a veces uno, cuando les pasa algo, uno busca a Dios. Porque si a uno no le pasa nada, no busca a Dios. Sí. Vives tranquilo, relajado, dijo el dominicano. Y también tengo otro hijo también que Dios desde el nacimiento lo trajo sin su intestino normal. Pero Dios lo mantuvo a él para que nosotros cada día nos sigamos afirmando, a pesar de que me quitó a mi hijo mayor en otro compromiso, pero mi hijo lo tenía ahí lo tenía para que nosotros sigamos clamando. O sea, cuando tú eres de Dios, Dios te agarra fuerte y no te suelta. Claro. Él no te suelta. Él te pone lo que sea para que tú clames a Él. Porque si nosotros estamos bien, a veces nosotros como cristianos como que nos olvidamos de Dios. Hablamos de Dios, porque Santiago dice que aún los demonios hablan de Dios, pero le tienen miedo. Muy fuerte. A veces muchos cristianos hablamos de Dios, pero no vivimos la palabra. Aunque la palabra es dura vivirla, pero no es imposible. Entonces, pues, y de ahí Dios puso en mi hijo, lo puso 15 años casi ahí, más pasábamos en los hospitales y luchando y llorando con mi esposa. Y gracias a Dios, Dios me ha dado una mujer guerrera que siempre ha estado ahí conmigo, batallando, ¿no? Y pasó el tiempo y Dios a mi hijo lo restauró. Y seguimos en lo que es el ministerio del pastorado, seguimos. Con luchas, con críticas, con debilidades y flaquezas, seguimos. Santo. Y siempre yo aconsejo a los hermanos, a los pastores, siempre, pues sigamos a Dios, aunque tú hayas caído, aunque hayamos tenido error, levantémonos, porque mientras hay vida hay esperanza.
Amén. Y yo siempre digo que al varón de Dios, así caiga, y si tú eres llamado de Dios, Dios te levanta. Amén. Como Dios lo levantó a David. Gloria Y a siempre, pues Dios dice que al humilde lo mira de cerca, al altivo lo mira de lejos. Santo. Y Dios me ha dado una lección, pero Él siempre ha estado de la mano conmigo. Amén. Y vuelvo y repito, pues, no es fácil ser pastor, no es fácil. No es fácil porque la verdad que un pastorado es duro. Es duro, pero no imposible. Siempre con la ayuda de Dios, seguimos para adelante. Amén. Pastor Rolando, tremendo. Señores, la gente solamente puede ver el reflejo de un ministerio, el crecimiento muchas veces. La gente dice, wow, mira qué tremendo hombre de Dios. Yo siempre lo he admirado a usted por ese crecimiento tan sobrenatural que ha visto en la misión pentecostal, Impacto de Gloria. Pero hay una historia muy fuerte detrás de todo lo que se ve. Muchos pueden ver la gloria, pero no conocen la historia que hay detrás. La historia, exacto. Es tremendo, amado. Yo creo que este testimonio tiene que ser de impulso para que nosotros podamos echar hacia adelante. Pastor Rolando, el Ecuador lo está atravesando por una de sus peores etapas. Creo que nunca había visto una temporada como la que se está viviendo hoy en día en el Ecuador. Sí. Prácticamente un estado fallido, fuerte, muy fuerte. Se siente una tensión en la calle. La gente tiene miedo a salir a la calle por lo que está aconteciendo, por cómo la delincuencia se ha incrementado. Yo quiero que antes que usted me detalle de todo lo que está pasando en el Ecuador a nivel nacional, los espíritus que operan aquí en el Ecuador. Por ejemplo, nosotros conocemos espíritus como el varón del cementerio, como Criminel, como San Elías. Esos espíritus que la gente invoca y tienen cierto contacto. Nosotros lo conocemos por el sincretismo con un nombre, pero yo quisiera que usted porque hay gente que piensa que solamente en Dominicana, que usted me comience a enumerar algunos espíritus a los cuales la gente se inclina. ¿Cómo le llaman aquí? Bueno, pues aquí a lo que es la drogadicción, alcoholismo, le llaman Nobol. Nobol, Sí, es un espíritu. Es un espíritu, es un demonio, pues, ¿no? La idolatría. Y también hay el demonio serpiente antigua. Serpiente antigua. Serpiente antigua. Y maldición generacional. Esas entidades pintan también imágenes de ella aquí. Claro, sí. Pintan imágenes, ¿no? Sí. Cuadros. Cuadros. Y se le prende vela también. Se le prende, claro. O sea, no es en RD solamente. Incluso también hay lo que le dicen el ángel de la muerte. Sí, todo eso le idolatran a ese demonio. A ese demonio que supuestamente ese demonio es el que los cuida a los sicarios, protege a los sicarios. Oye, el ángel de la muerte. Sí, el ángel de la muerte. O la Santa Muerte le llaman. La Santa Muerte. En México se conoce como la Santa Muerte. Sí, y aquí también la idolatran. La cargan en crucifijo, tienen en cuadro en sus casas. Oye. Y le ponen vela. Oye. Pero la Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y yo conozco a muchos amigos que han tenido esa Santa Muerte como su Dios, pero les ha fallado porque muchos de ellos ya han partido esa tierra. Entonces, pues yo siempre les digo que el único Dios poderoso, el que tiene el poder y la potestad de la vida y la muerte, se llama Jesucristo. Y esos demonios, pues, hay que combatirlo con oración. O sea, aquí en Ecuador, aquí hay gente que hace su brujería también. También, como en todo lugar. Van al cementerio. Al cementerio, van a un lugar llamado Fuerte, en Santo Domingo. La gente ocurre a Santo Domingo. Señores, para que no se equivoquen, aquí en el Ecuador hay un Santo Domingo. Sí, un Santo Domingo. Entonces, en el Santo Domingo de Ecuador, acuden allá. Fuerte, sí. Ahí se mueve la brujería terrible. Sí, Santo Domingo, sí. La gente va allá a curar sus negocios, sus locales para que le vayan bien. Y aún van allá los bandidos para que los protejan. Sí. Se van a curar allá para que ellos no les pase nada. Pero la Biblia habla de esto, pues no, Mateo 24:12, la maldad. Pero todo esto Dios hace para que nosotros como iglesia nos humillemos a Dios y busquemos su rostro, como habla 2 Crónicas 7:14, que si mi pueblo se humillare, ¿no? Sí. En lo cual mi nombre es invocado. Entonces, lo que Dios quiere es la humillación de su iglesia. Pero hoy en día, pues, no estamos haciendo lo que Dios demanda. Entonces, pues, esos demonios
siguen pues gobernando. Pero yo siempre digo que mientras, dice que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu Santo levantará la bandera de victoria. Amén, amén. Pastor, usted me contaba que tuvo una experiencia donde prácticamente fue al infierno y que el diablo le predicó. Yo hace tiempo atrás pues andaba un poco cabizbajo, ¿no? Como todo cristiano a veces nos Sí. vienen pues, nos vienen por lo que es pruebas, nos vienen a veces pues enfriamiento. Ujú. Y pasó el tiempo y tuve un sueño o visión que llegaba al infierno, sin camisa llegaba al infierno y dos demonios me esperaban y me fueron a recibir. Entonces pues yo llegué a ese lugar, había un túnel inmenso, una puerta grande y del túnel salió una voz ultratumba, y me dijo: si sigues así como estás, a este lugar vienes a parar. Entonces yo me asusté feo y me dijo esa voz: hoy hay una campaña, ve y vuélvete en esa campaña, porque si tú no te vuelves, a este lugar vienes a parar. Me dijo la voz del diablo, porque era una voz ultratumba, una voz tremenda, la voz del mismo diablo, porque el diablo yo no lo vi, solamente la voz horrible escuché. O sea, cuando usted llegó, usted se notaba que estaba sin camisa. Sin camisa. Y me dijo: ve y vuélvete, porque hoy día hay una campaña, porque si tú no te vuelves, a este lugar vienes a parar. Me asusté feo. O sea, el diablo le predicó. Sí, me asusté feo porque yo dije: wow, dije, ¿por qué? Entonces yo dije, bueno, a veces es un sueño, pero eso no vi que era un sueño porque me dio miedo, yo que sea en el infierno. Y verdad que estaba un poco frío, estaba un poco cabizbajo. Entonces, era día jueves, amanecer viernes. El día viernes, como a las 5:30, mi esposa me estaba pensando una ropa para irme al trabajo. Y como a las 6 en punto suena mi teléfono. El día viernes suena mi teléfono. Al siguiente día del sueño que tuve, ¿no? Y me llama un pastor y me dice: varón, ¿cómo estás? Y digo: bien, pastor, ¿cómo si ese milagro? Me dice: varón, lo que pasa es que tengo una campaña, me dice. Y el salmista que venía a cantar no puede venir. Y quiero ver si usted me hace el favor de venir a cantar la campaña. Y yo me acordé del sueño, que el diablo me dijo: hoy hay una campaña. Me acordé de esa visión, de ese sueño. Y yo le digo a mi esposa, Arlene, le digo, o sea que este no fue sueño, fue algo real, porque el diablo me dijo que hoy día, que había una campaña y que yo en la campaña me vuelvo. Y yo tenía que ir a trabajar. Yo dejé de ir a trabajar, pedí permiso y me fui a la campaña. Y en la campaña que me tocó de cantar, antes de tocar, antes de la alabanza, porque también Dios me usa como ministro de alabanza, yo públicamente me volví a Dios. O sea, prácticamente esa experiencia que usted tuvo no fue cualquier experiencia. No Eso fue algo vivo. Algo vivo, porque yo dije: Señor, tanto tú nos amas que cuando Él nos ama, Él aún hasta el enemigo, hasta el diablo lo usa para predicarnos. Entonces fue algo muy, muy, muy real que yo viví, algo muy real. ¿Usted no tenía agenda ni No, ni nada. pendiente? Era un día viernes y aquí la campaña más se hace los sábados y domingos. Y yo no tenía nada. Solo el diablo me dijo: ve, hay una campaña, ve y vuélvete. El diablo lo mandó a arrepentir. El diablo me mandó algo de no creerlo. Yo sé que esto no es para cualquiera, algo de no creerlo, pero así es Dios. Así es Dios. Y yo públicamente me volví, y yo hablé con mi esposa antes de eso, y le dije: mija, digo, el diablo me predicó, porque eso es una prédica, digo, que el diablo me manda a arrepentir. Entonces, pues, me llamaron a la campaña justamente el día viernes. Y yo ahí públicamente yo comenté el sueño y públicamente yo me reconcilié con Cristo. Se reconcilió. Sí. Señor, Y a veces nosotros parecemos que andamos bien con Dios, pero a veces es mentira. Tenemos que lucharla, tenemos que pelear nuestra salvación. Por eso que Pablo dijo: el que esté firme, mira que no caiga. Entonces, pues esa experiencia yo la tuve con el diablo. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Exacto. Pero fuerte, tremendo, ¿eh? Fuerte. ¿Mm? Ay. Dios mío, poderoso. Pastor, ¿ha tenido enfrentamiento espiritualmente hablando? ¿Ha visto espíritu? Porque a veces hay espíritus que cuando no pueden ya
atraparte de manera física, ellos se rebelan. Sí, muchas veces he tenido eso, muy fuerte. Una Eso, experiencia que usted haya entendido que un día tuvo que pelear, tuvo que... un día me trajeron una muchacha, pues, de aquí mismo, de lo que es de Puerto Inca. Como tres personas, pues, han ido brujos, pastores, doctores, y no le han hallado cura. Y siempre digo, toda la gloria y la honra es de Dios. Entonces, pues siempre, pues como yo siempre me he mantenido en humildad, había una varona que estaba demasiadamente poseída por un enemigo, por el enemigo, poseída. Tenía un demonio de vaca. ¿Un demonio de vaca? De vaca. Y la habían llevado ya a diferentes pastores, incluso había venido ya de Quevedo, donde un brujo había venido. El brujo le cobraba como $600. Santo. Entonces hay unas siervas, se llama Orfa Elizalde, entonces pues ella, pues como siempre le gusta predicar el evangelio, y parece que ella pues la encontró la chica que estaba mal, poseída. Entonces la varona le dijo, bueno, vayan donde el pastor Rolando Figueroa, que tiene una pequeña obra en Trovador. Recién nosotros estábamos iniciando en Trovador. Entonces vayan donde él. No, dice que ya hemos ido, dice los familiares, ya hemos ido a tantos pastores y nada, hemos ido a brujos, incluso venimos de allá, dice, del Empalme o de Quevedo, venimos de un brujo y nada. Entonces la varona dice, vayan para allá, que hoy hay culto. Entonces la sierva me llama como a las 5, me dice, pastor, me dice, lo que pasa es que hay una muchacha que está poseída y ya pues no tienen dónde ir, porque ya han llevado muchos pastores y muchos brujos y nada. Y yo dije, wow, ¿y ahora? Sí, ya han ido muchos pastores. Y entonces me entró un nervio, pero siempre confiando en Dios. Digo, Señor, tú me llamaste, dije, Señor, y tú me vas a ayudar. Entonces como a las 7 de la noche, cumplidos, ellos llegaron puntualmente. A la muchacha la trajeron, predicó un evangelista llamado Orly Noriega, un amigo mío. Entonces pues después de predicar, pues con el siervo le oramos y la muchacha pues cayó endemoniada, balaba como vaca. Wow. Como vaca, cosa que... Emitía unos bramidos como vaca. Exacto, como vaca. Entonces en todo el sector llamado Trovador, la gente escuchó. Ay, Dios mío. Incluso los mismos cristianos salieron corriendo del susto. Escuchaban que era una vaca que estaba brameando. Exacto, incluso los mismos cristianos salieron corriendo del susto, ¿no? Entonces, pues, esa experiencia, pues, una de muchas experiencias, pues, me tocó entonces de orar por ella, oramos por ella con los siervos y Dios la compuso. Porque el mismo diablo le había hecho caer una parálisis cerebral, incluso le había dañado el cerebro a los demonios. Santo. Le hicieron resonancia, le habían encontrado una pin de sangre. Porque eso es el diablo te daña tu cuerpo. Entonces, pues los doctores no le daban esperanza. Entonces, pues, la muchacha, el familiar agradecido, pues, de Dios, porque Dios es que hace la obra. Entonces, pues, ellos, pues, se fueron sanos. Se fue sana la muchacha. Hasta el día de hoy, la muchacha sé que está en Panamá y Dios la libertó. Dios la libertó. Aleluya, poderoso. Pastor, una siguiente pregunta. ¿Usted cree en el diezmo? Claro, pues. Eso yo siempre veo en las redes sociales, que muchas controversidades hay sobre el diezmo y muchas peleas. Hay batalla, hay gente que ataca eso. Y escuchen eso, esta iglesia. Y por eso a veces muchos cristianos, por andar peleando, por andar comentando cosas que no son, podemos perder la salvación. Podemos perder la salvación porque a veces comentamos cosas que no vemos, o hablamos cosas que no sabemos. Porque el uno dice una cosa y también nosotros coincidimos, ¿no? Y que decimos, no, es verdad, el diezmo es el Antiguo Testamento, que el diezmo no es para hoy día, que los pastores son ladrones. Yo siempre digo, el pastor, él sabe lo que hace, pero el diezmo es para el Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia dice que ella es una espada de doble filo. Aún usted, para llevar un mensaje, usted se agarra del Antiguo Testamento y el Antiguo lo lleva al Nuevo. Exacto. Entonces la espada de doble filo. Aún la Biblia habla en hebreo que nosotros tenemos que seguir nuestro testimonio de nuestro padre Abraham. ¿Y quién fue el de los diezmos? ¿No fue Abraham? Sí, antes de la ley. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de Abraham, ¿sí o no? Isaac también lo puso en práctica. Pero nosotros cogemos lo que nos conviene y no vivimos la palabra, y por eso nos podemos quedar. Entonces, pues bueno, pues yo pasó el tiempo, yo daba mi diezmo, lo que es quincenal, mensualmente, y yo un día dejé de diezmar.
por pagar una deuda. ¿Dejó de diezmar? Dejé de diezmar. Tenía por una deuda. Una deuda fuerte, que una varona llegó brava, enojada a cobrarme y yo dejé. Santo. Yo hablé con mi esposa y le di, pagué mi diezmo a esa varona. Preferí quedar bien con el hombre y no con Dios. Santo. Entonces, pues cuando yo pagué de mi diezmo, pagué a esa varona, ahí me vino de la mano de Dios. Yo ganaba en aquel tiempo como 960 mensual. Dólares. Sí, y yo compraba la comida para mis hijos, el lunch, les daba de todo, cornflakes, compraba la quinta del arroz, la cola, todo. Pero cuando yo di mi diezmo, pagué la deuda, como a los 4 días la refri se me quedó vacía. Se acabó la comida. Se acabó la comida como por arte de magia, dijo uno así. ¿Cómo a los cuántos días? A los 4 días. A los 4 días. Cosa de no creer. Una cosa que duraba mucho. Sí, una cosa de impactarse. Digo, mi esposa, dice, se nos escaseó la comida. Y yo ahí me di cuenta que era por mi culpa. Y dije, Señor, los diezmos han sido reales. Pasó el día, a los 3 meses, en la compañía hubo una conversación, para no alargar pues, la historia o el testimonio. De 960 dólares que yo ganaba, me bajaron el sueldo a 360. De 900. Me bajaron el sueldo. Santo. Decían que yo ganaba mucha plata, que yo ganaba como un gerente. Pero ese era Dios mismo que me estaba como quien dice, exhortando, ¿no? Por yo robar los diezmos. Y no contar, pasó el tiempo, ahora que Dios me llamó como pastor, porque a veces cuando el pastor es llamado por Dios, Dios mismo es el que nos guía, por medio de su Santo Espíritu. Dios mismo es el que nos revela lo malo y lo bueno. Aunque a veces hacemos lo malo, pero Dios mismo es el que nos guía toda verdad, toda justicia. Claro. Entonces, pues, había un varón llamado Teodoro, pues, yo sé que Teodoro va a ver el video. Y este varón es un hombre de Dios que siempre da sus diezmos, siempre lo da. Entonces, hubo un día me puse a orar de madrugada y vino una voz audible del Espíritu Santo, porque ahí habla Dios, habla el Espíritu, a veces no. Y yo escuché que era el Espíritu Santo que me habló a mi vida, porque cuando Dios habla, la tierra tiembla. Ah, sí. Yo he escuchado la voz audible de Dios, pero esta fue la voz audible del Espíritu Santo de Dios. Y me dijo, dile a Teodoro Ronquillo que Satanás le robó la bendición para que no diezme. Y yo me senté preocupado, porque yo sé que este hombre es un hombre de Dios y este hombre diezma toda la semana. Entonces yo me senté y mi corazón me latía fuerte. Y amaneció y le digo a mi esposa, le digo, mija, el siervo sí diezma toda la semana. Me dice, claro que sí, el diezma toda la semana. Me dice, sí, porque yo lo vi que el diezma, le digo, pero ¿por qué esta voz me dijo que Satanás le robó la bendición para que no diezme? Pasó los días, me puse un poco triste, porque yo dije, ¿será Dios o el enemigo que me habla? Pero yo creo que el enemigo nunca te va a hablar de robar bendición, pues si eres el primer ladrón que hay. El ladrón, cierto. Entonces, pasó como 4 días, le digo al siervo que habla contigo, a Teodoro, dígame, pastor, ¿qué pasa? Me dice, yo le digo, Teodoro, dígame la verdad, ¿tú estás diezmando? Me dice, claro, pastor, yo estoy diezmando. Puede ver ahí en el cuaderno que toda la semana yo doy mi diezmo. Incluso la esposa de ella es la tesorera. Entonces, pues yo le digo, Teodoro, le digo, yo tuve una visión y una voz me habló, le digo que Satanás te robó la bendición para que no diezme. Me dice, ¿cómo, pastor? Me dice, y el hombre, a lo que yo le digo eso, el hombre comenzó como a sacudirse. Y me dijo, pastor, usted es un hombre de Dios. Le digo, ¿pero por qué? Me dice, pastor, yo tenía un diezmo de un préstamo, me dice, y no lo diezmé, pastor, me dice. Ya lo que voy a buscarlo, ya el diezmo desapareció de mi casa. Ay, esto está fuerte. Entonces ahí yo entendí, amados siervos de Dios, pastores que a veces pelean en las redes sociales por el diezmo. El diezmo es de Dios y es para la actualidad. El diezmo siempre ha existido. Aún Jesús dijo, yo soy el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el mismo. Así que no cojamos las cosas, las que nos convienen, ¿no? Y las que no. O sea, el siervo toma un dinero prestado. Si él hace un préstamo al seguro de como de $800. Y él quería diezmar. Él quería diezmar. Pero yo un día le dije que los préstamos no se diezman. Que no se puede diezmar de los préstamos. Yo dije equivocadamente. Pero él quería diezmar. Sí. Pero él se acordó de la palabra y dijo, mejor lo guardó. Lo guardó. Como quiera lo guardó. Sí. Pero vino la voz audible del Espíritu Santo de Dios y me dijo, diles a Teodoro, a Ronquillo, que Satanás le robó la bendición para que no diezme. Santo. Entonces ahí yo vine a entender que el diezmo, nosotros tenemos que diezmar, porque ningún ladrón... Entonces cuando él fue a buscar... Ya el diezmo no estaba. Se lo habían robado. Se lo habían robado. Señores. Tremendo, ¿eh?
Entonces ahí yo vine a entender que si nosotros no diezmamos, Satanás devora nuestros bienes, devora todo. Santo. Pastor, usted como pastor, yo sé que ha atravesado muchos momentos difíciles. ¿Cómo un creyente puede vencer una tentación? El creyente, yo digo así que todo creyente, por más pastor que sea, tenemos tentaciones. Exacto, eso creo Aún yo. Jesús lo tuvo. Hay que ser sincero, porque hay ministros que hoy en día quieren presentarse como Superman. No. El hombre de Dios, el hombre de Dios sincero. Y por eso que Dios camina con el humilde. Amén. Y nosotros tenemos que reconocer que nosotros le fallamos a Dios. Los pastores fallan. Le fallamos a Dios. El que diga que no le falla hace mentiroso a Jesucristo. Hace mentiroso, ¿eh? Si nos vamos a la Biblia, el hombre ungido de Dios, David, le falló a Dios. Sí. Pero si nos vamos entre Saúl y David, ya, Saúl no cometió tantos errores que David. Pero inclusive como David fue un hombre que anduvo conforme al corazón. Pero ¿cómo anduvo David conforme al corazón de Dios? Es porque David le confesó lo último a Dios. Y se humillaba. Y se humilló. Se humillaba. Sí. David sentía un mayor interés por la presencia de Dios que Saúl. Es que hoy en día, no si yo no peco, pero si pecamos con la mirada, con el pensamiento, y aún lo hacemos en acto. Pero si nosotros nos humillamos a Dios, Él es el que nos va a levantar. Amén. Con humildad Él nos levanta. Y yo siempre digo, nosotros vencemos la tentación siempre buscando la presencia de Dios, en oración y ayuno. Nosotros vencemos la tentación siempre y cuando estemos firmes. Amén. Porque a pesar de que nosotros somos de Dios, el enemigo siempre nos quiere tumbar. Pero siempre Dios está presto para levantarnos. Siempre Dios está presto para levantarnos. Pastor, ¿qué tan difícil es para un pastor lidiar, tratar con miembros que usted sabe que no quieren saber de usted? Ay, ahí dice uno, no es la hipocresía, no. Yo siempre digo, la hipocresía es cuando le da la espalda a Dios. Sí. Por eso que Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas fariseos. No, dice, porque no voy al culto porque ese es hipócrita, no. Hipócrita es cuando tú le das la espalda a Dios, no al hombre. Porque el hombre no te salva, el pastor no salva. Quien salva es Jesucristo. Entonces la gente se enreda con la hipocresía. No voy al culto hoy día porque el pastor es hipócrita, el hermano es hipócrita. No, hipócrita es cuando tú le das la espalda a Dios, cuando tú te desquitas con Dios, cuando Dios no te ha hecho nada. Eso es hipocresía. Pero me ha tocado lidiar y sigo lidiando con eso. Sí. Sigo lidiando, siempre demostrándole el amor. El apóstol dijo, aunque me amen menos, yo seguiré amando. Claro, aunque ya no es la misma confianza, pero siempre con el amor de Dios y con el respeto. Claro. Sí, porque somos humanos, pero nos toca lidiar. Porque en todo ministerio, en toda iglesia, hay gente rebelde, ¿no? Gente rebelde. Por eso que yo me voy a la Biblia, pues no. Y segundo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, pero el crecimiento lo da Dios. Yeah. Nosotros tenemos que humillarnos a Dios y saber que nosotros tenemos que buscar cada día a Dios en humildad y en obediencia. Si nosotros caemos en un lugar, en ese mismo lugar tenemos que levantarnos, no escondernos a otro lugar. Tenemos que ahí mismo. A veces hay iglesias o hay miembros que se quieren ir a otras iglesias, se cambian de iglesias. ¿Para qué? Porque aquí no se siente bien, acá se siente bien, como que allá está otro Dios y aquí otro Dios. Dios es el mismo. Nosotros tenemos que, como ayer tú predicaste, nosotros tenemos que centrarnos y volvernos a Dios nosotros mismos y madurar en Dios. Y saber que si algo está mal ahí tenemos que enfrentar, porque el bien se vence con el mal. Entonces, el cristiano maduro no se mueve fácilmente. El cristiano maduro ahí se fundamenta donde creció, ahí tiene que seguir. Se me ha tocado lidiar con muchos, pero de igual yo a todos los amo. Amén. Porque ese es el amor de Dios. Amén. Y me ha tocado pedir perdón también, públicamente, pedir perdón. ¿Piden perdón los pastores? Claro, yo me ha tocado ¿Hay pedir pastores que perdón. no piden perdón? Me ha tocado pedir perdón, ¿por qué? Porque tú sabes que un líder, un pueblo un líder. Y si yo no pido perdón, puedo quedar yo y se puede quedar el pueblo. No eres ejemplo. No. Y es fácil, no es fácil, es que pedir perdón no es fácil. Yo conozco pastores que a veces ofenden al pueblo. Yo también he ofendido al pueblo como cristiano. Dios lo bendiga. Eso es sinceridad. Como humano, yo también he ofendido al pueblo. Eso es sinceridad. Pero me ha tocado pedirle públicamente perdón al pueblo. ¿Por qué? Porque el perdón no viene de la carne. El perdón no viene del hombre. El perdón viene del mismo Dios. Amén. Y esto no es que discúlpeme, no. Esto es perdonar. De corazón.
de corazón. Entonces me ha tocado pedir perdón públicamente y a veces abrazar a mis hermanos que los he ofendido, pero yo conozco pastores que ofenden y no te piden perdón. Santo. Piensa porque somos pastores tenemos ya el mundo, no. Nosotros tenemos que ser aún más humildes que el mismo pueblo de Dios, porque nosotros como pastores estamos para servir, no para ser servidos. Jesús no vino a esta tierra a ser servido, Él vino a servir. Amén. Y el ejemplo y el legado que Jesús nos dejó, nosotros como pastores tenemos que seguirlo. Servir a la humanidad, servir al pueblo de Dios, sin preferencia. Amén. Pero pastor, usted hace, no, yo siempre soy neutro, yo no estoy ni para acá ni para acá, siempre me mantengo neutro y firme en Dios. Santo. ¿Cuántas iglesias a usted le da cobertura ahora mismo? Ahorita con la ayuda de Dios, ¿Cuántas iglesias hay? con la ayuda de Dios Obras. tenemos 1, 2, 3, 4, como 6 obras. Tiene 6 obras. Sí. Eso es un crecimiento fuerte. Sí, 6 obras, pero con lucha y batalla. Con lucha y batalla. Sí. También se han apartado muchos. También se han ido a otras iglesias, también dividiendo. No es fácil. Ujú. No es fácil. Todo es bíblico. Todo lo que está pasando es bíblico. Gloria a Dios por eso. Sí. Fuerte. Últimas palabras, palabras de aliento para aquellos que están en el ministerio y quieren abandonar. Yo lo que digo que si usted siente que es llamado de Dios, pues ponga la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. No ponga la mirada en el pastor, no ponga la mirada en el líder, ponga la mirada siempre en Jesucristo. Que si Él nos llamó, pues Él nos guardará, Él nos fortalecerá y Él nos ayudará. Porque el hombre nada bueno trae. Los pastores estamos como para aconsejar, como para dar una palabra de aliento, pero quien nos da la salvación se llama Jesucristo. Amén. Usted ha visto milagros en su ministerio y Dios ha sanado. Muchos milagros. Yo quiero que esa audiencia que está ahí, que muchas de las personas que están ahí pendientes a una petición, algunos enfermos, algunos tienen situaciones matrimoniales, algunos tienen deuda. Yo quiero que usted haga una oración según el Espíritu Santo le ponga en su corazón. Ore por ese público que está ahí. Bueno, pues hoy vamos a orar para todos ustedes, pues no, porque todos necesitamos de Dios. Por más pastor, líder que seamos, nosotros necesitamos de Dios. Yo necesito de sus oraciones y yo sé que ustedes también necesitan de mis oraciones. Vamos a orar dándole gracias a Dios por todo, porque toda la gloria y la honra, la pleitesía, la majestad, el imperio sempiterno se lo merece nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias por este pueblo hermoso, Padre, que está viendo este video, Dios eterno. Te ruego, Padre, no te pido, te ruego que lo bendiga, Señor. Padre, aún también a tu siervo Diomedes Blanco, su esposa, Padre, que Él nos visita desde República Dominicana, Señor. Te ruego que abras puertas, Dios eterno, y que derrames bendición sobre su vida, Padre. Así también a todos mis hermanos, Dios eterno, del ministerio y de muchas obras, Padre. Muchos pastores, bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Te ruego, Padre, que sea algún enfermo, Señor eterno, que sea usted sanándolo, Padre. Sea algún que está, Padre, ahí, Dios eterno, atado, libértalo, Jehová Dios, porque usted es el Dios de ayer, hoy y siempre, Señor. La era de los milagros no ha pasado, Dios eterno. Usted es el Dios todopoderoso, Dios eterno. Te doy gracias, Padre, por mi hogar, mi esposa, mi familia, Padre, mis hijos, mi parentela, Padre. Dios eterno, te doy gracias, Dios eterno, por todo. Te doy gracias de lo que gracias hemos recibido, Dios eterno. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. ¿Algún contacto que alguna gente quiera contactarse con usted para orar? Si tiene algunas redes sociales que lo puedan seguir. Pues bien, en Facebook estoy como Rolando Figueroa. Rolando Figueroa. Sí. Si Dios lo sanó del VIH, lo sanó del SIDA, rompió una maldición de brujería, Dios lo puede hacer contigo. Y te cuento que un día me fui al troncal donde el pastor Palacio. Ajá, Carlos Palacio. Sí, entonces el pastor, un hombre de Dios, Dios me lo bendiga, el pastor Carlos Palacio, ¿no? Amén, donde quiera que esté. Vino un varón como de unos 16 años, enfermo con VIH. Enfermo. Entonces el pastor sabía mi testimonio. Entonces me dice el pastor, me dice, siervo, me dice, yo sé que usted tuvo SIDA. Y aquí también hay un varón que tiene SIDA. Y como Dios a usted lo sanó del SIDA, me dijo Palacio, déle gracia de lo que gracia ha recibido. Yo dije, wow, ¿cómo así, pastor? Le digo, yo quiero que usted ore por ese muchacho, porque ese muchacho tiene SIDA. Y se va al extranjero donde la mamá allá quizás hasta con la mamá, hasta cuando Dios lo tenga vivo. Sí. Y habiendo tantos pastores, el pastor Carlos Palacio, hace como unos 10 años atrás, él me llamó a orar por ese varón. Le oro y se fue el muchacho de viaje
no sé si era Estados Unidos, pero como a los 6 años, vuelta el pastor me llama a una vigilia y el muchacho regresa. Ya no regresa enfermo, ni solo, regresa con su esposa y un niño de brazos. Aleluya. Entonces, Dios lo sanó del VIH. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que dar gracias a Dios de lo que gracias recibimos. Amén. Porque Dios es bueno. Maravilloso es el Señor. Sí, entonces esa es una experiencia hermosa también que he tenido. Dios me usó sanando a ese varón que tenía VIH. Santo. Así como Dios me sanó a mí, Dios también lo sanó a él. Cosas grandes pueden acontecer cuando tú te decides a creer en el poder del Dios de Israel. Usted que está ahí mirando esta programación, este contenido, voy a pedirle a usted que si no es cristiano, si todavía no ha aceptado al Señor, que repita conmigo esta oración. Si lo va a hacer de corazón y va a cambiar de muerte a vida. Yo hablo con gente que tienen años en la misma situación, hablo con personas bajo depresión, bajo tristeza, que no encuentran salida a la situación. Yo te invito a venir a Jesús. Así que repite conmigo esta oración si vas a aceptar a Cristo de todo corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador que te necesita. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Borra mi pecado, quita mi culpa con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración de todo corazón, voy a pedirte que vaya a la iglesia cristiana más cercana de tu casa para que allá puedas perseverar en el camino de la fe del Hijo de Dios llamado Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete a esta plataforma, dale me gusta, comparte este testimonio con tu mamá, con tu prima, con tu familia, con tus amigos. Compártelo, envía este link de este video a grupos de WhatsApp, porque yo sé que muchas personas van a ser edificadas con este testimonio. Amén. Sígueme en TikTok como Evangelista Dios Me Blanco, en Facebook y en Instagram como Evangelista Dios Me Blanco. Shalom, Dios Me Blanco, medidas de fe, Pastor Rolando.